Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles y anunciar también a la gente que nos acompaña por primera vez que este es un proyecto que surgió en abril del 2020 donde se creó este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de poder informar y orientar a hombres y mujeres para que de manera conjunta puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Este proyecto no hubiera sido una realidad gracias si no hubiéramos tenido la participación de muchos profesionales que con una destacable trayectoria y un gran sentido de responsabilidad social participaron martes a martes en cada uno de nuestros talleres. Queremos agradecer a los miles de hogares bolivianos de dentro y fuera de nuestro país que participaron con nosotros y además que la información que nos brindaron estos profesionales fue como una voz certificada que ayudó a muchas familias en nuestro país y también con gente que nos acompaña desde otros países. Quiero decirles que con mucha alegría y mucho esfuerzo, además, hemos aprendido ya en 150 talleres de la Escuela de Género, con más de 565,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, Bolivia, como también del extranjero. Quiero agradecer a la gente que se conecta con nosotros desde el Paraguay, Argentina, tenemos gente de México, de República Dominicana también, del Perú también, donde tenemos una gran audiencia. Muchísimas gracias a todos ellos por confiar en este su espacio. Y gracias a esta participación de todos ustedes, es que día a día reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros y hoy iniciamos el taller número 151 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema que no es muy común, no se escucha mucho, no existe mucha información, como son las enfermedades del sueño. Para ello tenemos la presencia ya de un experto en este tema, como es el doctor Eber Luizaga Coca. Él es especialista en terapia intensiva, neumología, medicina interna y también en enfermedades del sueño. El doctor Luizaga realizó sus estudios en la Universidad Privada del Valle en Cochabamba. Además, cuenta, como les mencionaba, con especialidad en medicina interna y también subespecialidad en terapia intensiva y neumología. Asimismo, cuenta con una especialidad en enfermedades del sueño de la Universidad Temple de Filadelfia de Estados Unidos. Asimismo, el doctor Eber Lizaga cuenta con certificaciones de American Board de Medicina. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy trabajó en la Universidad de Temple, Filadelfia, en Pensilvania, del 2004 al 2011. Asimismo, trabajó en el hospital, ahí está, en el hospital de Ohio, en Carolina del Norte, también en Estados Unidos. El doctor Luis Saga es director médico del Centro de Hemodiálisis María Esperanza en la ciudad de Cochabamba. Trabaja también en toda esta época de la pandemia y además se continúa con el trabajo mediante telemedicina con la monitorización de manejo de pacientes en terapia intensiva también en nuestro país y también en otros países. Quiero agradecer la presencia del doctor Eber Luizaga, que después de mucho tiempo lo tenemos conectado con nosotros y estoy segura que este taller vamos a aprender muchísimo acerca de este tema, como son las enfermedades del sueño. Quiero agradecer a nuestro invitado por estar ya presente con nosotros y recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar ya conectado con nosotros. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Cordiales saludos, Daniela. Cordiales a todos los presentes que están siguiendo de varios países con lo que estoy escuchando. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Le agradecemos por aceptar nuevamente nuestra invitación. Y bueno, nuestra audiencia ya, nuestras diferentes salas se están llenando, así que le voy a pedir por favor que podamos iniciar con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Recordarles nuevamente que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas noches. Quería empezar a hacer una presentación bastante dinámica. No quiero realmente presentarles temas que tal vez no sean mucho de su interés, porque la enfermedad del sueño realmente, como mencionó Daniela, es una enfermedad, una especialidad que no está muy difundida, no hay muchos especialistas disponibles en nuestro medio y asimismo la mayoría de las patologías son extremadamente raras, pero voy a hablar sobre la que es la más común que creo que muchas personas en algún momento de su vida han experimentado. Vamos a empezar con la queja principal que una persona tiene generalmente cuando busca un especialista del sueño. Generalmente esta queja es el insomnio, ¿no? Entonces el insomnio realmente tenemos que entender primero el significado. ¿Qué significa el insomnio? El insomnio tiene una definición que significa la incapacidad de poder conciliar el sueño o de mantener el sueño. Entonces, eso es el insomnio, que una persona no puede conciliar el sueño. Son las personas que están dando vueltas en la cama media hora, una hora, o capaz se sientan que están despiertos toda la noche intentando conciliar el sueño sin éxito, ¿no? Y después de eso tenemos las personas que duermen inmediatamente al recostarse en la cama y a las horas de la madrugada ya despiertan y no pueden volver a conciliar el sueño. Entonces, esa es la queja principal que tenemos la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida. ¿Y por qué digo algún momento de nuestra vida? Porque el insomnio puede ser una cosa transitoria, puede ser una cosa aguda que tiene duración de unos cuantos días, unas cuantas semanas. Y después también tenemos el insomnio crónico, que viene ya de larga duración, que puede ser meses o años en algunas personas. Bueno, entonces vamos a empezar con eso, ¿no? Generalmente el insomnio se divide en dos categorías. Tenemos dos tipos de insomnios para que todos conozcamos, para poder identificarlas, poder ayudarnos a nosotros mismos, también es algo bien importante. Tenemos el insomnio primario y tenemos el insomnio secundario. ¿Qué significa eso? Generalmente el insomnio primario es una enfermedad de corta duración en la mayoría de las veces, que es a consecuencia de una enfermedad o un estrés en nuestro diario vivir, que podrían ser un estado de depresión, ansiedad, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos en la familia, etcétera. Entonces, todo esto generalmente es un trastorno de corta duración, que a veces también puede ser crónico, pero eso es un trastorno primario, que generalmente el tratamiento para esto se realiza con medicamentos, a veces con evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, que generalmente ayudan bastante en esta parte. Y entonces, esto es el insomnio primario. Después tenemos el insomnio secundario. Esta es la parte, ese es el insomnio generalmente el más común a nivel mundial. Es lo más común porque siempre tenemos otras enfermedades que muchas personas no sabemos identificar y no sabemos amarrar con el insomnio que podamos estar teniendo. Generalmente, el insomnio secundario significa que es a consecuencia de otra enfermedad. ¿Qué otras enfermedades podrían ser? Aunque no lo crean, afecta cada órgano que tenemos en el cuerpo. Puede ser un problema respiratorio pulmonar, puede ser un problema cardiológico del corazón, podría ser un problema renal, podría ser un problema muscular esquelético. Les doy unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad pulmonar, que tiene un nivel de oxígeno bajito cuando está despierto, cuando está en el día sentado, cuando está teniendo actividad física. Generalmente una persona con una enfermedad pulmonar, estos niveles de oxígeno pueden bajar tremendamente en la noche. Cuando nos acostamos, cuando nos dormimos, estas personas disminuyen la respiración, entonces su saturación de oxígeno, que les pongo un ejemplo, puede ser un 80-85% en el día, despiertos, conscientes, y el momento que se recuestan y duermen, esa saturación de oxígeno va a bajar hasta 70-60%. Entonces, eso de ahí va a causar que el paciente despierte en la noche. Entonces, eso de ahí es un insomnio secundario, pero a consecuencia de una enfermedad pulmonar. Otros ejemplos, unas enfermedades neurológicas. Puede haber trastornos neurológicos periféricos, no siempre de la cabeza, pero a nivel de los nervios, en los cuales podemos tener neuropatía. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos síntomas de malfunción de los nervios en las piernas, en las manos. Hay personas que se quejan de que les queman los pies, les arden o sienten fríos.
Hay otras personas que dicen que tienen sensación de que las piernas tienen adormecimiento, que tienen una sensación de deben mover las piernas antes de poder dormir. Y también tenemos las personas que a veces experimentamos el movimiento brusco, repentino de tanto las manos y los pies en la noche que nos puede despertar. Entonces, esos son algunos ejemplos, dolores de espalda, dolores de renales, problemas renales que nos pueden llevar a mal funcionamiento del cuerpo. Entonces, todo eso realmente nos puede causar un trastorno secundario de insomnio. Entonces, eso es lo más importante cuando debemos evaluar un insomnio. Nosotros mismos podemos tratar de identificar la causa de nuestro insomnio para intentar llegar al especialista adecuado, ¿no? Porque generalmente en mi experiencia que veo en la consulta, muchas personas que me vienen a ver por insomnio inmediatamente empiezan a hablar de todas las medicinas que han tomado, sedantes, hipnóticos, medicamentos naturales y todos frustrados que no están funcionando, que ha intentado todo esto, ¿no? Entonces, estos medicamentos que la mayoría de nosotros reciben en nuestras consultas con nuestros distintos especialistas, generalmente son indicados en los trastornos primarios, a los primeros que he mencionado, la ansiedad, depresión, problemas momentáneos en nuestra vida. Pero los problemas secundarios debemos saber identificarlos de forma bien exacta para poder solucionar eso del insomnio, ¿ya? Ahora, quiero hablarles sobre una enfermedad que es una enfermedad pulmonar respiratoria, que es la más común. Es la enfermedad presente generalmente en la mayoría de los adultos con insomnio. Es una enfermedad que se va presentando a través de nuestra vida, a veces bien temprano en la edad, pero también va empeorando según vayamos envejeciendo, con un pico a los de los 65 años de edad. Generalmente las personas de 65 años para edad van a empezar a tener más de este problema. Me estoy refiriendo a la enfermedad de la apnea del sueño. Esa es la enfermedad más común que vemos en la gran mayoría de nuestros pacientes con insomnio. La apnea del sueño es un problema respiratorio que solo está presente cuando una persona está durmiendo. La apnea significa falta de respiración, falta de movimiento aéreo. Entonces, si una persona al dormir deja de respirar, esto nos va a causar que despertemos. Entonces, las personas van a tener esa queja de que no pueden mantener el sueño, uno. Dos, que se despiertan frecuentemente en la noche. Y finalmente también otras personas que refieren que están despiertos la noche entera. Nosotros sabemos que físicamente una persona no puede estar despierto la noche entera varios días seguidos porque eso produce un gran deterioro de nuestro sistema funcional y hasta podemos fallecer si una persona no duerme varios días o varias noches seguidas. Entonces es prácticamente imposible. La apnea del sueño, les comento que de todas las personas que tienen apnea del sueño en el mundo, un 90% no tiene un diagnóstico hecho. Entonces, de cada 10 personas con insomnio a consecuencia de la apnea del sueño, 9 de ellos no tienen un diagnóstico. Son los pacientes que están caminando de médico a médico intentando buscar una solución a su apnea o a su insomnio. Entonces, ¿qué sucede? La apnea del sueño, cuando no estamos durmiendo, relajados, obviamente eso es lo que sucede cuando dormimos, nuestros músculos respiratorios, tanto del cuello como del pulmón, se relajan. Y eso va a causar un colapso parcial de la vía respiratoria que va desde la nariz, la boca hasta los pulmones. Y este colapso parcial va a producir el ronquido. ¿Por qué produce el ronquido? Porque la mucosa que está dentro de nuestro tubo respiratorio empieza a vibrar con el aire. Entonces, esto es el famoso ronquido. El ronquido, algunas personas lo asociamos que estamos durmiendo bien, que estamos descansando una maravilla, pero en realidad el ronquido es una enfermedad. Es una enfermedad que les voy a mencionar un poquito más adelante de qué consecuencias nos puede traer. Entonces, cuando estamos roncando, este colapso parcial avanza porque tenemos varias fases de sueño. Tenemos la fase 1, 2, 3 y el famoso REM. El REM es el estado del sueño más profundo donde nosotros estamos completamente paralizados físicamente del cuello para abajo. ¿Por qué estamos paralizados? Porque si no estaríamos paralizados, actuaríamos nuestros sueños. Hay las personas que a veces tienen el sonambulismo, hablan al dormir o mueven sus extremidades. A muchas personas tienen esa queja. Eso se llama parasomnia. Y eso también les voy a explicar más adelante por qué tenemos parasomnia cuando tenemos esta enfermedad de la apnea del sueño.
Entonces, este colapso parcial avanza y toda nuestra vía respiratoria se tapa completamente. Ahí es cuando la cabeza de cada uno de nosotros nos dice desperta, porque si no despertamos, obviamente vamos a fallecer porque no estamos respirando. Estas apneas, que no hay respiración alguna, pueden ir desde 6 segundos hasta 2 minutos en muchas personas. Entonces, cuando ya son periodos prolongados, las personas despiertan con una sensación de ahogo, una sensación que les falta el aire, a veces que se están atorando y en las formas más dramáticas realmente despiertan asustadísimos, salen de la cama corriendo porque no estaban respirando, literalmente se estaban ahogando. Y este trastorno les comento que puede suceder desde 5 a 10 veces, de 5 a 15 veces por hora, que sería un trastorno leve, hasta más de 30 veces por hora, cuando ya se lo llama severo. Hay casos donde personas dejan de respirar 100 veces por hora. Entonces, eso de ahí es un trastorno severo. Muchas personas, cuando tienen estas apneas severas, algunos de ustedes van a probablemente recordar con sus parejas, con sus parejas que les dicen, estabas durmiendo, y la persona dice, no, no estaba durmiendo, estoy intentando dormir, pero no duermo nada. Pero ustedes son testigos que esa pareja, ustedes está durmiendo 1 minuto, 2 minutos, despierta. Está durmiendo nuevamente, despierta, pero dentro de la sensación de ese paciente con insomnio, él tiene la sensación que no ha dormido. Por eso tenemos muchas quejas de pacientes que dicen, no he dormido toda la noche entera, pero sí han dormido, pero han dormido realmente muy mal. Entonces, esto es la apnea del sueño. Ahora, entendamos un poquito por qué esta es una enfermedad. Primero, a corto plazo, la apnea del sueño nos va a producir mucho cansancio en el día, durante el día, que nos va a perjudicar muchísimo en nuestras relaciones personales, en el trabajo con bajo rendimiento, etcétera. Entonces, eso de ahí nos afecta tremendamente nuestra vida cotidiana. También quiero mencionarles que a las personas que no tienen un adecuado sueño, que tienen insomnio de cualquier otra etiología, en este caso estamos hablando de la apnea del sueño, ¿no? Pero podemos tener un insomnio de otras enfermedades. Estas personas tienen los reflejos disminuidos igualito que una persona que estuviese con bebidas alcohólicas. Entonces, realmente nos afecta muchísimo. Una persona con insomnio al volante es igual que estar conduciendo un carro bajo el estado de ebriedad. Entonces, realmente eso también nos produce grandes riesgos. Eso de ahí es importantísimo saber reconocer como personas que nosotros a veces viajamos, estamos con la familia haciendo largos trechos en carro. Si una persona tiene sueño, es imposible vencer esta sensación de querer dormirse. Hay muchas personas que recurren a tomar bebidas, estar comiendo y la famosa coca. Entonces, eso de ahí intentan paliar ese sueño excesivo, pero cuando eso sucede, realmente mi recomendación es que nosotros debemos dejar lo que estamos haciendo. Si estamos a la dirección de equipamiento, de un carro, de un volante, debemos parquear y tomar un descanso, porque eso es demasiado peligroso para nosotros como para las personas alrededor nuestro. Entonces, eso de ahí es lo importante de reconocer el insomnio y sus consecuencias inmediatas, eso de ahí. Ahora, muchos de ustedes me van bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los problemas crónicos. ¿Qué sucede cuando tenemos tenemos apnea del sueño crónico? Ya les he hablado de los problemas que suceden inmediatamente a corto plazo. A largo plazo les comento que la apnea del sueño es igualito que tener la famosa diabetes mellitus. ¿Qué sucede? Este trastorno del sueño, de la apnea del sueño, nos produce presión alta, sobrepeso, problemas cardíacos, problemas cerebrales, nos produce también diabetes. Todas estas enfermedades que son a consecuencia de la apnea del sueño. También, si algunos de nosotros ya tenemos diabetes, ya tenemos presión alta, estas dos alteraciones, estas dos enfermedades van a ser extremadamente difíciles o más difíciles de controlar hasta que no se solucione o se haga el tratamiento de la apnea del sueño. Eso es extremadamente importante reconocer. Ahora quiero mencionarles algo bien importante, dos cosas realmente que son dos curiosidades que muy pocas personas están al tanto. El ronquido. Les había mencionado que el ronquido es una enfermedad. Hay un estudio muy famoso en Australia que se ha realizado hasta aproximadamente 10 años atrás, donde han agarrado pacientes
que tienen un ronquido excesivo, que obviamente ha sido captado por la pareja y se ha documentado haciendo estudios, y a los cuales se les ha hecho un seguimiento. Se les ha hecho un seguimiento de varios años para ver qué sucede con estas personas que tienen el famoso ronquido. Han encontrado, les comento, que el ronquido ha producido una estenosis. ¿Qué significa estenosis? Que se han ido tapando las venas del cuello que llevan sangre hacia la cabeza. ¿Por qué sucede esto? La teoría dice que esa vibración excesiva del ronquido va dañando nuestras células dentro de nuestras venas, de nuestras arterias, y esas de ahí se van engrosando, se van haciendo las famosas placas, y estas placas van cerrando el lumen de nuestras arterias, y eso es la estenosis. Cuando está muy angosto esta arteria, bien pequeñito, más de un 70% tapado, empiezan a formar coágulos, porque esas placas a veces se rajan, se hacen coágulos y nos dan las famosas embolias en las cuales quedamos paralíticos o hasta podemos fallecer cuando una embolia es realmente grande, una embolia cerebral. Entonces, el ronquido excesivo en algunas personas nos puede producir problemas vasculares a muy temprana edad, nos puede producir embolias. Entonces, es algo realmente bien importante de reconocer cuando es excesivo el ronquido. Dos, les comento, hay muchas personas que vienen a mi consulta con el tema del insomnio. Empiezan a hablar del insomnio, pero jamás me mencionan que tienen otra queja bien importante. Les digo, ¿y tienes dolores de cabeza al despertar en las mañanas o durante el día? Y todos responden, sí, desde niño, desde niña. Estoy con dolores de cabeza toda la vida entera. Siempre me han dicho que tengo migrañas. Y todos tienen la misma historia en los cuales cuentan que están de médico en médico tratando su migraña con medicamentos analgésicos y casi nunca tienen buen resultado del control de esos dolores de cabeza repetitivos continuos. El dolor de cabeza, la famosa cefalea, es un síntoma muy grande de la apnea del sueño. Generalmente los pacientes con apnea del sueño despiertan en las mañanas con dolores de cabeza insoportables o durante el día están con dolores de cabeza. Es tanto estos síntomas, les comento, que en Estados Unidos, donde los especialistas están dedicados a distintas enfermedades, los neurólogos, a los pacientes que vienen con una evaluación de un dolor de cabeza, una cefalea crónica, muchos especialistas neurólogos no los reciben hasta que se hagan primero un estudio del sueño. Tanto es así esta queja que la Sociedad de Neurología Americana este año del 2023 está intentando cambiar las recomendaciones a nivel de Estados Unidos en los cuales la cefalea crónica, el dolor de cabeza crónico, tiene que ser evaluado obligatoriamente con un polisomnograma, que es el estudio para diagnosticar la apnea del sueño. Entonces, esos son los síntomas realmente que debemos reconocer de esta enfermedad, ¿ya? A veces son bien leves estos síntomas, entonces nos cuesta realmente identificar esos síntomas en algunas situaciones. Entonces es bien importante también contar con la ayuda de la pareja con la cual dormimos, que nos pueda contar un poquito de nuestro hábito, de nuestras reacciones al estar durmiendo. Entonces es algo bien importante esto que les estoy mencionando. Ahora, quiero mencionarles algo, parte de esto también de las famosas parasomnias. Yo estoy seguro que muchos van a querer hablar del sonambulismo, van a querer hablar de las personas que actúan sus sueños, etcétera. ¿Por qué sucede esta enfermedad? Puede suceder de causas neurológicas rarísimas. Puede haber problemas de mielinización, como la enfermedad famosa de Lou Gehrig, en las cuales las personas van quedando paralíticas tempranamente en la edad y va avanzando. Es una enfermedad rarísima, pero la gran mayoría de las veces es por la apnea del sueño. ¿Por qué actuamos nuestros sueños? ¿Por qué nos movemos cuando estamos con la apnea del sueño? Porque cuando estamos en REM, que es cuando estamos completamente paralizados, es donde nuestro cuerpo disminuye muchísimo más la respiración y nuestros músculos se relajan más, entonces las apneas aumentan. Dejamos de respirar por periodos más prolongados al estar soñando. Y como nuestro cerebro nos despierta porque no estamos respirando, despertamos a medio sueño. Entonces muchas personas actúan los sueños o muchas personas también despertamos que estamos completamente paralizados, esa sensación horrible de que no podemos movernos, estamos completamente paralizados, pero estamos completamente despiertos, es porque hemos despertado en REM. Entonces, esto es generalmente la causa más frecuente de las famosas parasomnias.
Ahora, quiero hablarles un poquito ahora del tratamiento. Ya el tratamiento es algo muy importante de esta enfermedad, ya que lamentablemente es un problema obstructivo, es un problema físico, como les he contado, es porque nuestra vía respiratoria, nuestro tubo de respiración se colapsa. Todos podríamos pensar, pero si se colapsa en un solo lugar, entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Por qué no hacemos una cirugía, verdad? Pero lamentablemente les cuento que esta obstrucción de la vía respiratoria no es en un solo nivel, puede suceder en varios niveles. Entonces, por eso que no se puede solucionar de forma quirúrgica, de forma física. Generalmente la causa más grande, la que contribuye más a estas famosas apneas que dejamos de respirar, es que nuestra lengua se cae hacia atrás, nos tapa la respiración. Entonces ahí viene esa pregunta, ¿cómo mantenemos la lengua hacia adelante? ¿No? Entonces es imposible que agarremos una pinza o le pongamos un guatito y jalemos la lengua hacia adelante, ¿verdad? Es prácticamente imposible hacer eso. Entonces, por eso que el tratamiento de esta enfermedad es bien complicado, ¿ya? Tenemos el famoso CPAP o a veces el BiPAP. Es un dispositivo, es un compresor de aire que va a aplicarse en el rostro de una persona a través de una mascarilla que tapa la nariz, una mascarilla que tapa la boca también, y eso de ahí va a soplar aire dentro de nosotros, ¿ya? ¿Cuánto aire? El aire les comento que va graduado según la severidad de cada paciente que veamos. Esta mascarilla va a mantener una presión elevada dentro de la nariz y la boca, y eso va a producir un colchón de aire ahí que va a prevenir que nuestra vía respiratoria se tape, se bloquee. Entonces, eso es el tratamiento de la apnea del sueño, que es el BiPAP o el CPAP. Este aparatito les comento que tiene gran dificultad en ser adaptado por la mayoría de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tiene que utilizarse toda la noche de forma continua por el resto de nuestra vida. Entonces es algo bien importante de entender antes de hacer ese tratamiento. Debemos entender que nadie nos puede obligar a utilizar ese tratamiento todas las noches porque tienes que amarrarte la mascarilla en la carita, te tienes que encender el aparato. Entonces tiene su grado de dificultad que se puede intentar mejorar la adaptación a este aparato con consejos, hacer unos cambios en las máscaras, hacer unos cambios en los aparatos, que podemos ayudar un poquito, pero realmente es bien importante que una persona acepte esta enfermedad y que esté decidido a hacer el tratamiento para esta enfermedad. Entonces, eso es realmente mi recomendación más grande cuando empezamos a hacer la evaluación de la apnea del sueño, del insomnio, que es una persona tiene que estar completamente decidida en hacer este tratamiento. Finalmente, también vamos a escuchar de intervenciones quirúrgicas. Hay intervenciones quirúrgicas que se realizan en esta enfermedad. Les doy un ejemplo. Uno se llama la uvulofaringoplastía. ¿Qué significa eso? Es una cirugía bien agresiva en el cual nos van a quitar la úvula de la boca, la famosa campanita que tenemos ahí atrás, y todos los pilares a los costados y las famosas amígdalas que algunos adultos tenemos todavía remanentes de nuestra niñez, nos los quitan, nos los operan. Y generalmente nos dicen, eso te va a mejorar tu apnea del sueño. Y es verdad, nos mejora la apnea del sueño, pero ¿de qué forma nos mejora? Yo les comento, les doy un ejemplo. Por ejemplo, usted ha sido diagnosticado con una apnea del sueño severa. Usted deja de respirar 50 veces por hora, que eso es realmente muy, muy exagerado. Prácticamente cada minuto deja de respirar y cada minuto se despierta. Por eso está tan cansado, por eso no duerme. Entonces, cuando te hacen esa cirugía, te quitan todo eso, mejora tu apnea, pero las veces que dejes de respirar de 50 ha disminuido hasta 30. Entonces ha mejorado, ¿verdad? Tenía mucha razón, ha ayudado la cirugía, pero ¿nos ha solucionado el problema? No, para nada. Seguimos necesitando el famoso CPAP y BiPAP porque esa apnea del sueño sigue presente. Tiene mucha zona, ha mejorado muchísimo. El cirujano nos va a decir, me va a mejorar. Hemos mejorado, pero no hasta el punto de no necesitar tratamiento. Entonces, algo realmente bien importante de saber reconocer también que la cirugía a veces no nos ayuda.
Ahora, finalmente, hay otro tratamiento un poquito más fácil de realizarse para esta apnea del sueño que solo algunas personas tienen. Les comento que muchas personas pueden tener apnea cuando estamos de espalda. Les había mencionado que el mayor causante de la apnea es que la lengua se nos cae hacia atrás, ¿verdad? Nos tapa la garganta, nos tapa la respiración. Pero si dormimos de costado, entonces la lengua se va a caer menos hacia atrás, va a estar jalado hacia un lado, entonces las apneas pueden disminuir. Entonces, hay algunas personas que no tienen apnea cuando están durmiendo de costado. Realmente eso es increíble, pero algunas personas no duermen completamente normal cuando están durmiendo de costado. Entonces, hay dispositivos de posición, son famosos cinturones que podemos poner a una persona. Entonces, esto les va a evitar que duermen de espalda. Entonces, es una forma también de hacer el tratamiento de la apnea del sueño. Entonces, son muchas cositas que podemos realmente reconocer. Realmente no, son tantos detalles que no quiero realmente aburrirlos porque son realmente detalles que cada persona puede tener en su presentación. Realmente mi consejo, lo más importante para estos pacientes es que debamos tener una evaluación cara a cara con un médico del sueño, un especialista del sueño, para intentar reconocer todos estos pequeños síntomas. Entonces, es algo realmente bien importante de poder reconocer estos síntomas, ¿no? Eso realmente quiero recomendarles también que cuando vamos a una evaluación de insomnio, lo primero que nos dan son tabletitas para dormir. Eso de ahí puede ser bastante peligroso en personas que tienen apnea del sueño severas, porque hay muchas tabletas que son hipnóticos. ¿Qué significa hipnóticos? Que nos producen el sueño. Y también tenemos los famosos sedativos. Hay pastillas que nos hacen dormir, nos sedan el cerebro. Estas de aquí son más peligrosos que si usted tiene una apnea del sueño severa, donde ya deja de respirar 80 veces por hora, le da una tableta sedativa, ese número va a subir a 100, lo que su oxigenación bajaba hasta 70%, ahora va a bajar hasta 60% porque está más sedado, entonces va a aumentar nuestros riesgos de complicaciones. Entonces, realmente no es seguro empezar sedantes hipnóticos, sedantes cuando tenemos esta enfermedad. Entonces, eso es algo bien importante de reconocer, por favor, cuando vayamos a un médico hablando del insomnio. Entonces, realmente es algo bien importante de tener en mente al momento de empezar a tomar medicamentos para esta enfermedad. Después de eso, quiero comentarles los factores de riesgo, ¿no? Me olvidé esa partecita. A ver, ¿quiénes estamos en riesgo de presentar la apnea del sueño? Realmente los factores de riesgo van primero con la edad. 65 años para arriba generalmente tenemos mucho más síntomas. Dos, el sobrepeso. Cuando tenemos obesidad, nos va a producir apnea del sueño. Diabetes. Les comento que las personas que ya tienen diabetes y tienen sobrepeso, de cada 10 pacientes con diabetes, 8 de ellos tienen apnea del sueño. Es increíble cómo de común es la apnea del sueño en un paciente diabético. Tenemos muchas personas con diabetes que están luchando para controlar su azúcar con medicamentos, insulina, y no están pudiendo llegar al objetivo. Es generalmente por apnea del sueño, porque la estadística lo soporta. Como les digo, de cada 10 diabéticos con sobrepeso, 8 de esos pacientes tienen apnea del sueño. Entonces, es algo realmente bien importante de reconocer en este trastorno del insomnio. Muy bien, ahora me gustaría, creo que empezar a preguntas de Daniela o del público, por favor, para aclarar un poquito más sus dudas, ¿no? Estoy seguro que debe haber muchas preguntas de muchos de nuestros participantes. Queremos agradecer al doctor Ever Luizaga por toda esta explicación que nos ha dado acerca de este tema tan importante como son las enfermedades del sueño. Muchas gracias, doctor. Estoy segura que ha podido responder a muchas preguntas que teníamos referente a este tipo de enfermedades. Pero como bien usted decía, tenemos varias preguntas para usted. Les voy a pedir, por favor, a todos aquellos que nos acompañan en sala de Zoom número 1, que a través de la plataforma puedan levantar la mano para que de manera ordenada les vayamos dando la palabra. Por otro lado, a las personas que nos acompañan en las otras salas, les pedimos que por favor puedan enviarnos sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus consultas a través de los comentarios.
Doctor, tenemos muchísimas preguntas para usted. Espero que nos pueda alcanzar el tiempo, así que vamos a iniciar, por favor. Les pedimos que sean muy concretos al momento de realizar su pregunta, por favor. Habilitamos el micrófono de Eda Rojas Alvarado. Adelante, por favor, Eda Rojas Alvarado. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Eda Rojas. Le hablo de acá de San Joaquín, del departamento del Beni. Bueno, mi pregunta que le tenía ahí para el doctor es decirle, yo soy una persona no muy gorda y ronco bastante cuando estoy con la almohada baja, pero de ahí me aumento la almohada y disminuye mi ronquido. Esa sería mi pregunta para el doctor. ¿Debido a qué? Muy bien, bueno, entonces les había mencionado el ronquido, ¿no? Que es una enfermedad, se lo considera el ronquido una enfermedad. Les había mencionado que el ronquido con esa vibración excesiva que producimos en el cuello nos puede producir los trastornos de las venas, la estenosis, las famosas embolias cerebrales. Pero también hay casos en los cuales el ronquido solamente es una molestia auditiva. Generalmente el ronquido es un síntoma de la apnea del sueño, ¿no? Nos dice que nuestra vía respiratoria está colapsada parcialmente. Ahora ya les había mencionado también que hay algunas personas que dejan de roncar cuando están de costado. ¿Y eso por qué? Porque la garganta, la lengua es el mayor culpable del ronquido. Entonces, al dormir de costado, ya no obstruye tanto la vía aérea. Lo mismo se aplica para la señora Eda, que nos dice que cuando ella se aumenta las almohadas, ella está haciendo un tratamiento físico en el cual está manteniendo la gravedad hacia adelante. Entonces hay menos riesgo de que la lengua se le vaya para atrás, que la vía respiratoria se le colapse. Entonces eso es la razón por la cual ella tiene menos ronquidos al poner varias almohadas. Ahora, el ronquido, se puede hacer tratamiento de esto. Si es solamente ronquido, hay que hacer obviamente el estudio, ¿no? El famoso polisomnograma, que es el estudio en la cual una persona va a dormir en un laboratorio del sueño donde nos van a conectar varios cables en la cabeza para realmente asegurar que estamos durmiendo, nos van a hacer oxigenación, sensores de frecuencia cardíaca y nos van a hacer cinturones de respiración y también ver si estamos moviendo nuestras extremidades al dormir. Con ese estudio podemos probar que tiene apnea o no. Si el paciente no tiene apnea para nada, solamente es ronquido simple, su diagnóstico es ronquido, entonces en esos casos podemos hacer tratamiento también con el CPAP, el aparato que les expliqué, el compresor de aire que va a evitar que la lengua se nos vaya atrás, que se colapse la vía respiratoria. Pero también si una persona en el examen físico tiene unas amígdalas enormes, tiene una úvula bien prominente, la en que le quedaron remanentes de cuando era niño, eso de ahí puede ser intervenido quirúrgicamente, se pueden sacar las amígdalas y eso va a disminuir el ronquido si solamente es ronquido simple. Entonces, algo bien importante también, sí, se puede hacer tratamiento quirúrgico cuando es ronquido simple. Ahora, algo bien interesante también que mencionó la señora Eda, dijo, yo no tengo mucho sobrepeso. Les había dicho también que el sobrepeso nos produce más apnea del sueño, más ronquido, etcétera. Eso es verdad, pero también tenemos las poblaciones asiáticas, como ejemplo los chinos o los japoneses, que son extremadamente magros en comparación con nosotros del otro lado del mundo, que ellos tienen la misma incidencia de apnea del sueño que nosotros, que tenemos mucho más sobrepeso, más obesidad. Entonces, a veces podemos tener personas completamente magras y van a tener apnea del sueño, van a tener también ronquido, lamentablemente. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta tan importante para aquellas personas que sufren de esta enfermedad también. Gracias a todos los que también se conectan con nosotros desde el departamento del Beni y sus provincias. Muchísimas gracias por confiar en este su espacio para poder informarse. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Angie. Adelante, por favor, Angie. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante con su consulta. Buenas tardes, yo me conecto de la Ciudad de México, exactamente del estado de Hidalgo. Mi pregunta es, o a lo mejor no me quedó muy claro, entendí que cuando tenemos un sueño, un insomnio primario, muchas veces uno acude, ¿no? Al doctor, me siento así, y nos recetan esas pastillas.
Algunas veces nos las pintan, que son naturales, pero yo también entiendo que a veces uno se hace codependiente. Cuando es un insomnio primario, pero es fuerte, ¿hay alguna otra forma en la que se pueda tratar ese insomnio? Es una pregunta bien importante. Eso, mire, si tenemos la certeza que es un insomnio primario, cuando hemos reconocido que es de corta duración, esa consecuencia probablemente de eso, debemos intentar solucionar ese problema. Te doy unos ejemplos. Digamos, tú has tenido una pérdida catastrófica de un familiar o estás en el hospital con una enfermedad obviamente bien complicada, pero no es fatal. Entonces vas a estar con insomnio por haber perdido a tu familiar, vas a estar con insomnio por estar en el hospital. En esos casos utilizamos los famosos sedantes o utilizamos los hipnóticos. Entonces se pueden utilizar de forma segura en esos casos que son agudos, que tenemos con mucha certeza que es a consecuencia de ese trastorno. Entonces se pueden hacer ese tratamiento de formas cortas o tal vez hasta un poquito prolongadas porque algunas cosas nos pueden durar bastante tiempo. Pero si tenemos un trastorno de ansiedad, tenemos un trastorno de depresión severa, el síntoma bien frecuente en esas enfermedades es el insomnio. Entonces ahí tenemos que empezar los famosos medicamentos antidepresivos. Los antidepresivos que nos van a intentar solucionar el desbalance hormonal que nos están causando la ansiedad o la depresión. Entonces es algo realmente bien importante de reconocer. Ahora, también hay los productos naturales, ¿no? Parte de eso son varias hierbitas que varían de cultura a cultura, varían de país a país realmente. Entonces hay muchas formulaciones que varían en muchos lugares, que no es lo mismo en todo lado. Y también tenemos la famosa melatonina, que se considera un producto natural porque se lo vende sin receta médica. El problema de la melatonina es que es un medicamento que no está controlado en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos se lo controla. Una empresa que vende ese suplemento natural para el sueño, que es la melatonina, lo puede vender desde medio gramo hasta 2 gramos, 4 gramos, 6 gramos, que muchas personas hemos visto ya en la farmacia probablemente. No tenemos certeza que realmente estamos comprando medio gramo, o estamos comprando 2 gramos o 6 gramos. Entonces, realmente hay mucha variabilidad de este mercado que no tiene regulación alguna. Lamentablemente no hay regulación alguna. Segundo, no les hablé sobre las medidas básicas de tratar el insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué son esas medidas básicas? No hacer un ejercicio intenso antes de dormir, no beber bebidas alcohólicas antes de dormir, no beber bebidas cafeinadas, la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite, tienen cafeína también, aunque no lo crean, por lo menos 4 horas antes de ir a dormir. Esas son medidas básicas. ¿Qué otras medidas básicas hay? Una de ellas bien importante es la famosa luz azul. Todos tenemos nuestros celulares, nuestros televisores, nuestras luces en nuestras habitaciones, que dependiendo de la incandescencia, del color que tengan estos, pueden emitir una luz que es la luz azul. Esta luz azul, les comento, que inhibe la secreción de melatonina en nosotros a todos los humanos. Entonces, una de las medidas básicas del insomnio para intentar ayudar es que a partir de que empiece a caer el sol, que puede variar en invierno, verano, 5, 8 de la noche, 9 de la noche, entonces ya no debemos exponernos a la luz azul, no deberíamos ver televisión. Toda nuestra casa debería tener una luz una luz amarilla, no las blancas que inicialmente debutaron en las famosas LED. Esta luz blanca es una luz azul que nos inhibe la melatonina. Y todos hoy en día ya tenemos celulares que están irradiando una luz azul que nos van a inhibir la melatonina. Todos tenemos en nuestros celulares, si nunca han visto, si bajan el menú, van a tener una opción que dice protector de ojos. Este protector de ojos lo va a pintar nuestras pantallas completamente anaranjadas o medio amarillentas. Entonces se van a dar cuenta la diferencia, cómo varía esa luz cuando no hay la presencia de los famosos rayos azules que inhiben la secreción de la melatonina. Entonces también tenemos que reconocer aquí en Bolivia, tú estás en México, Angie, pero aquí en Bolivia hay muchísimos medicamentos naturales que le ponen muchos medicamentos natural, dicen, y al final de todo la lista hay una pequeña palabrita en letras pequeñas
ponen ciclobenzaprina o baclofeno. Esos son relajantes musculares. ¿Cuál es el efecto secundario más grande de los relajantes musculares? Sueño, nos hace dormir. Entonces, debemos revisar muchísimo nuestros medicamentos naturales que generalmente a veces le meten algún relajante al final que no está prescrito como tratamiento de insomnio, pero lo están utilizando están utilizando su efecto secundario. Ahí vienen los famosos antihistamínicos, las personas que tomamos tabletas para las alergias. Cuando tomamos tabletas para las alergias, en algunos de nosotros nos causa un sueño realmente excesivo. ¿Por qué? Porque es un efecto secundario de los antihistamínicos. Entonces hay muchos productos naturales que al final tienen unas pequeñitas letritas, está con antihistamínico. Entonces realmente hay que saber reconocer eso, ¿no? Pero generalmente los productos naturales yo permito que ellos consuman sin ningún problema, está bien, mientras sean bien documentados, sean válidos, entonces no hay ningún problema. Y otra cosita más de la melatonina, creo que fue el año 2010, 2011, hubo un brote grande de la enfermedad de las vacas locas en Inglaterra, de los famosos priones, ¿no? De las partículas más pequeñas que los virus que nos pueden producir una enfermedad cerebral. Y en ahí sabemos que la melatonina, muchos de los productos de melatonina son extraídos del cerebro de animales. Entonces ahí hubo un gran miedo donde no había regulación de este mercado, como les dije, de producto natural de melatonina, en el cual había mucho miedo de que la melatonina de aquellos años del 2008 al 2009 podían haber estado viniendo con priones que nos podían haber causado esta enfermedad terrible de la vaca loca, ¿no? Entonces, que es un prión que nos causa una degeneración cerebral. Muchas gracias, doctor, por responder esta consulta y agradecemos también la presencia de Angie, que se ha conectado con nosotros desde el estado de Hidalgo, desde México. Muy buenas tardes para ti y gracias por estar conectada con nosotros en este taller. Continuamos, por favor. Habilitamos ahora el micrófono de Mercedes Ibeliz Ortega. Adelante, por favor, Mercedes Ibeliz Ortega. Adelante con su consulta, por favor. Muy Buenas noches, tardes. Mercedes. Adelante, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta, por favor? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Mercedes, me conecto desde República Dominicana. Tengo una inquietud, no lo haré como pregunta, sino como una pequeña inquietud, ya que el doctor no abundó en este tema. Pero yo tengo mi inquietud. ¿Se puede llamar enfermedad u otra cosa tener siempre un sueño? En mi caso, duermo mucho y hay momentos que me preocupo. Entonces, quisiera saber un poquito sobre eso, si es posible. Gracias. Muy bien, ese es un tema también bastante interesante, ¿no? El sueño excesivo. Hay muchas personas que vienen también con la consulta de que tienen un sueño excesivo. Ahí también es importantísimo un examen físico y una historia completa del paciente cuando tiene este sueño excesivo. ¿Por qué les digo esto? Tenemos en nuestra literatura, en todos nuestros estudios, que hay mucha variabilidad de persona a persona. Generalmente todos sabemos que tenemos 8 horas o necesitamos 8 horas de sueño como mínimo para tener una noche completa de descanso. Eso es lo que generalmente escuchamos en la televisión, en las noticias o vemos eso en el internet. Pero, ¿de dónde han sacado este número de 8 horas, no? Entonces, la pregunta grande. Han agarrado personas que un cierto rango de edad de ambos sexos o de varios países, etcétera, en los cuales les hacen preguntas, los hacen estudios para ver cuántas horas duermen y cómo se sienten después de haber dormido estas horas que ellos están reportando en este estudio. Y llegan a este número mágico de 8 horas tomando a la mayoría. Entonces, toman a la mayoría de los pacientes, dicen, bueno, en un 80% se sienten muy cansados, califican su sueño de excelente cuando duermen 8 horas. Pero, ¿qué sucede con el 20% extra? Hay un 10%
que puede dormir 4 a 6 horas y se sienten de maravilla, que ellos dicen no tengo insomnio, yo trabajo normal, siempre ha sido mi vida entera así, no tengo ninguna enfermedad. Entonces, hay esas personas que duermen muchísimo menos. Y también tenemos ese 10% que está al otro extremo. Son esas personas que necesitan de 10 a 12 horas de dormir. Y dice, si yo no duermo mis 10, 12 horas, estoy hecho pomada al día siguiente, estoy a media máquina, no puedo trabajar, no puedo pensar. Entonces tenemos ese extremo. Entonces puede ser el hipersomnia, que puede ser, o el sueño excesivo, puede ser algo normal para una persona, porque estamos en una sociedad donde tenemos que dormir solamente 8 horas y después tenemos que levantarnos a trabajar. Generalmente reconocemos esto en personas que trabajan cansadísimos a toda la semana, están a media máquina, pero llega el fin de semana y fin de semana dicen, duermo hasta mediodía, pero estoy de maravilla después de eso, ¿no? Entonces, ahí viene la historia clínica, ¿no? Si ese sueño excesivo varía o no los fines de semana. Entonces, eso podría ser en una persona completamente normal, sin ningún otro síntoma más que sueño excesivo. Ahora, también tenemos, les había mencionado del insomnio, ¿verdad? El insomnio, que puede ser primario o secundario. Entonces, a veces el insomnio no sabemos reconocer eso. Algunas personas tenemos un sueño malo porque despertamos varias veces en la noche, no sabemos por qué, pensamos que estamos yendo al baño a orinar o una otra cosita nos ha despertado y tenemos sueño excesivo en el día. Entonces, el sueño excesivo en el día puede ser un síntoma de insomnio. Entonces, algo bien importante de preguntarle más síntomas a este paciente para ver si solamente es un sueño excesivo porque es una persona normal con una variante o es una enfermedad también que está presente después de eso. También quiero mencionar un poquito, a ver, de la famosa narcolepsia, ¿no? La famosa narcolepsia es una enfermedad de sueño excesivo que se manifiesta cuando una persona también tiene emociones fuertes o al reír o estar enojado, entonces de repente se duermen, se caen al suelo como si se estarían desmayando, se duermen. Entonces eso también puede ser un síntoma de la famosa narcolepsia. También hay casos bien documentados donde pacientes tienen apnea del sueño. Les había mencionado la apnea del sueño. Uno de los síntomas frecuentes es el sueño excesivo durante el día, pero también hay pacientes que tienen apnea del sueño, se hacen el tratamiento del CPAP, duermen de maravilla, duermen las 8 horas, 10 horas con su aparato, ya no hay nada de apnea, pero aún así siguen con sueño excesivo durante el día. Entonces hay personas que tienen un sueño excesivo. Entonces, en ese caso, podemos dar un estimulante. En el medicamento más conocido a nivel mundial es el modafinilo, que ese medicamento se utiliza para dar un poquito más de energía, un boost a nuestro sistema para trabajar durante el día. Entonces, podría ser algo normal de nuestro oyente o podría ser también síntoma de otra enfermedad, ¿no? Sabría que realmente hacerle más preguntas para llegar al fondo de su sueño excesivo. Muchas gracias, doctor, y queremos además agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros desde República Dominicana. Es un orgullo para nosotros saber que nos acompañan de muchos países también y que están aprendiendo juntamente con nosotros, con profesionales bolivianos, con una gran trayectoria y además con una gran capacitación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor, ahora sí, si me permite, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, donde Isabel Onostre Argote tiene una pregunta interesante para usted y nos dice, doctor, muy buenas noches. ¿Qué opina sobre el sueño polifásico? ¿Lo recomendaría o lo considera perjudicial? ¿Qué es el sueño polifásico, doctor? Mire, realmente no estoy muy familiar con ese término. Generalmente en el mundo del insomnio, en el mundo de las enfermedades del sueño, hay muchísimos tratamientos que realmente sorprende ver en el internet, en las distintas, realmente en el mundo virtual. Entonces, realmente hay muchos recomendaciones, medicamentos o aparatos que ponen allá afuera que realmente no son algo válido, no son una cosa médica probada. Y yo creo que ese término que ella está aplicando es parte de eso realmente, donde hay muchísimas opciones para el tratamiento del insomnio que no tienen ninguna base científica, ¿no? Entonces, no podría realmente comentarle mucho en ese tema. Sí les recomendaría que realmente ponga un poquito más de atención a los síntomas que tiene, qué es lo que
le está causando el insomnio, si es que es insomnio su queja, ¿no? O tal vez se estás refiriendo polifásico, tal vez se estás refiriendo a las distintas fases del sueño que una persona puede tener, ¿no? Todos tenemos 4 fases del sueño, la 1, 2 y 3 y el famoso REM, que clínicamente no tiene mucha significancia para nosotros, es más como pacientes, es más importante para nosotros como médicos para intentar ver en qué parte tiene más problemas respiratorios, más que todo en la apnea del sueño. Pero algo bien importante es de conocer, eso quería también mencionar, que hablé de las fases del sueño, el famoso REM. El REM es el descanso más profundo que una persona puede tener y cuando somos niños, les comento que tenemos hasta 6 fases de REM al dormir de niños y cada fase puede durar 1 hora y media. Entonces, por eso que los niños son tan felices, están creciendo, están aprendiendo, porque tienen fases de REM, pero impresionante. Ya cuando somos adultos, eso va disminuyendo. Tenemos 2 a 3 fases de REM al dormir y esa disminución de nuestro REM va aumentando, les comento, con la edad. Vamos envejeciendo y nuestro REM va disminuyendo. Entonces, eso de ahí va de acuerdo a nuestra sensación de estar bien descansados, de estar más lúcidos durante el día. Entonces, eso sería mi comentario sobre eso. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, en sala de Zoom 2. Clara Calizaya nos dice, doctor, ¿hay algún tratamiento enfocado en la parálisis del sueño? La parálisis del sueño, les había mencionado, es cuando algunas personas despertamos en REM. Entonces, cuando estamos en REM, estamos completamente paralizados. Es una cosa fisiológica, es algo normal de todos nosotros, porque si no nos paralizamos, vamos a actuar nuestros sueños, ¿sabes? Entonces vamos a golpear a la pareja, nos vamos a caer de la cama. Entonces, eso de ahí realmente es un síntoma de la apnea del sueño generalmente. También les había mencionado que cuando hay ese trastorno de despertar en medio REM, puede ser también un síntoma muy temprano de la famosa, de la enfermedad de Lou Gehrig, que es una enfermedad progresiva en la cual nosotros vamos perdiendo movimiento físico, nuestros nervios se van deteriorando y podemos fallecer de esta enfermedad. Entonces podría ser un síntoma muy temprano de esta enfermedad. Entonces la parálisis del sueño puede ser a consecuencia de eso. Ahora, también no les había mencionado, hay otro síntoma de los pacientes que tienen apnea del sueño. Como les había mencionado, hay muchísimos síntomas. Y uno de los síntomas raros en unas personas con apnea del sueño es que tienen pesadillas o tienen sueños bien vívidos, bien lúcidos al empezar el sueño. Ni bien empiezan a dormir, a los 2 minutos literalmente se acuerdan, ponen la cabeza en la almohada y empiezan a soñar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque esas personas que tienen apnea del sueño no pueden progresar las fases del sueño, porque están en la 1, están en la 2, ¡pum!, dejan de respirar, vuelven a la fase 1. Entonces, eso de ahí se va repitiendo toda la noche entera. Entonces, realmente tienen una arquitectura del sueño completamente anormal, destruida por la apnea del sueño. Y esas personas con apnea del sueño, ni bien ponen la cabeza en la cama, empiezan a soñar, empiezan en REM su sueño. Y eso es porque estamos con un déficit intenso de REM. Como les había dicho, el REM es la parte más necesaria para el descanso absoluto de una persona. Entonces, como el cuerpo tiene tanto déficit, empiezan a soñar inmediatamente cuando se recuestan en la cama. Entonces, eso también puede ser confundida también con esta parálisis que mencionó la oyente. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Agradecemos a todos los que nos acompañan desde nuestra red social del Facebook. Y Ali David Ayala tiene una pregunta para usted y nos dice, doctor, aquellas personas que trabajan por las noches pero duermen de día, ¿también sufren algún tipo de trastorno del sueño? ¿Y cuál sería la recomendación, doctor? Esto de aquí es algo bien complicado, ¿no? Esta es una enfermedad lamentablemente muy común en al personal de salud generalmente. Es generalmente la mayoría de las personas que tienen este problema es el personal de salud y obviamente las fuerzas policiales, militares o seguridad que tienen esta dificultad, ¿no? Porque ellos trabajan durante la noche y durante el día están durmiendo. Lo más importante en este tipo de patología
o bueno, no necesariamente patología, pero en este tipo de vida que no es normal para la gran mayoría de nosotros, es intentar recrear una habitación completamente oscura en la noche. Eso es bien, en el día, perdón, es esencialmente bien importante, en el cual les había mencionado que el cerebro realmente pierde la capacidad de secretar melatonina cuando estamos con luz expuesta. Entonces, eso es un trastorno bien severo en algunas personas que no pueden adaptarse a ese tipo de vida en la cual ellos trabajan en la noche y durante el día están despiertos. Asimismo, ha habido varios estudios que han confirmado que muchas personas que tienen este tipo de vida invertida tienen mayor incidencia de cáncer, mayor incidencia de enfermedades raras. Entonces, no sabemos con exactitud cuáles son los trastornos que vienen de esta gran cambio de la vida normal, cotidiana, en la cual nos alteran el funcionamiento del cuerpo y hasta da más riesgo de esas enfermedades. Pero generalmente en estos casos, lo más importante, como nos dijo, es recrear una habitación que esté completamente oscura, que esté libre de otras, porque en la casa tenemos muchos, a veces tenemos la pareja, tenemos nuestros hijos, entonces llegamos a la casa en la mañana y queremos dormir y ellos están más bien empezando el día. Entonces es bien importante intentar separar un lugar especial para esas personas que no estén expuestas realmente al ruido, a las luces. Eso es algo bien importante y realmente bien importante también intentar tener un sueño completo, las 6, 8 horas o 10 horas que necesitan esa persona, porque muchas de esas personas también cuando están en la noche en el trabajo, al día siguiente quieren aprovechar a hacer cosas pendientes, intentar trabajar un poco, entonces eso de ahí nos lleva a muchos problemas con el tiempo. Y sabemos muy bien también que el sueño se acumula. Entonces, si usted tiene 2, 3 noches de muy mal sueño, ese sueño se acumula, usted tiene que ir pagando de a poco, entonces tiene que dormir más durante varios días para recuperar ese sueño perdido. Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación tan importante para aquellas personas que seguramente en algunos casos tienen esta dificultad por el tema laboral. Así que tomar en cuenta, por favor, ya que después nos puede traer consecuencias mucho más graves, como mencionaba nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eber Luizaga. Continuamos, por favor, doctor, en Facebook. Y Alberto Anastasio Benítez tiene una pregunta para usted y nos dice, doctor, clases o tipos de remedios naturales se recomienda para estas enfermedades del sueño? Generalmente el único producto natural que ahorita en el repertorio del mundo del sueño que está probado que puede aumentar un poquito el insomnio es la melatonina. La melatonina generalmente es el medicamento más disponible, más común en todas nuestras farmacias que podemos utilizar. ¿Cómo se utiliza la melatonina? La melatonina se debe tomar cuando ya está atardeciendo, cuando el sol se está entrando. Eso es algo muy importante porque si usted toma la melatonina cuando está el sol bien alto, usted dice, pucha, ya son las 4 de la tarde, voy a tomar mi melatonina para que a las 7, 8 me dé sueño. No funciona así. Es bien importante que nosotros tomemos la melatonina, que se lo puede considerar un producto natural, de tomarlo eso cuando ya está atardeciendo, cuando los rayos del sol se están entrando. Intentar evitar la luz azul una vez que hayamos tomado esta melatonina, porque si no va a ser neutralizada por la luz. Ahora, sí hay otros productos naturales, flores, bastantes hierbas, que lamentablemente no las puedo recomendar porque no tenemos prueba, no tenemos reglas que nos dicen este producto natural que otro funciona mejor. Ahora, estoy olvidando otro producto también natural que sí ha sido probado, es el triptófano. El triptófano es un precursor, es como una vitamina que se convierte en melatonina. Entonces, ambos de esos se pueden utilizar generalmente como vitamina. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1, donde tenemos muchas preguntas todavía para usted. En este momento habilitamos el micrófono de Ibis Coral Arista Chila. Por favor, adelante, Ibis. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Por favor, adelante con su consulta.
Hola, buenas noches a todos. Yo soy de la ciudad de Cochabamba. Tenía una consulta con el doctor. El insomnio, doctor, perdón, se puede confundir también con un problema psicológico. ¿Por qué? Tengo una duda. Yo desde muy pequeña he sufrido lo que son las parálisis de sueño, pero yo no tenía animales en casa. Una vez que tuve un gato que me regaló mi mamá, o sea, conciliaba el sueño totalmente, pero sin el animal no lograba dormir. Si no, o sea, si tenía mi mascota a mi lado, conciliaba el sueño. Y si no, entonces no dormía, tenía las parálisis del sueño. Eh, Esa es mi duda, yo creo que algunos también, bueno, en mi caso, ¿no es cierto? Se puede confundir con problemas psicológicos. Esa es mi duda, doctor. Muy bien, lo que ella está mencionando, estás mencionando un hábito atado al sueño, ¿no? Entonces ella realmente está mencionando que tenemos que tener algo presente o tengo que hacer algo para poder conciliar, para tener una noche adecuada, para poder dormir. Ahí realmente es bien importante en ese tipo de asociaciones, en ese tipo de síntomas, una evaluación bien profunda psicológica, psiquiátrica, no es algo malo, no es nada, sino que muchas de nosotros podemos tener la enfermedad del síndrome de la ansiedad. Entonces, la ansiedad y la depresión nos pueden causar insomnio. Entonces, estas enfermedades a veces pueden tener realmente rasgos bien tenues, bien leves, que a veces no son reconocidos adecuadamente, pero cuando son reconocidos, generalmente son fácilmente tratables con antidepresivos o antiansiosos que nos van a mejorar ese desbalance hormonal, porque la ansiedad y la depresión son trastornos de desbalance de hormonas en el cerebro. Entonces es bien importante reconocer estas enfermedades, como le digo, pueden ser realmente bien leves, bien tenues. Entonces, una buena historia de ese paciente podría llevarnos tal vez a reconocer ese trastorno. Ahora, generalmente las personas que tienen el trastorno de la ansiedad o la depresión tienen ese temor de que esté llegando la noche. Llega a las 5 o 6 de la tarde, están preocupadísimos, dicen no voy a poder dormir, qué macana, va a ser una noche terrible. Entonces eso de ahí nos hace reconocer este trastorno de ansiedad o depresión. Entonces, eso de ahí realmente es algo bien importante, que generalmente es el síntoma más frecuente. Pero también tenemos, si tenemos otro problema, con el insomnio puede ser secundario, digamos, no otra enfermedad. Entonces, ahí con el tiempo, con los años, se va aumentando la ansiedad. Entonces, ya después de varios años de tener insomnio, no sabemos cuál ha venido primero, si ha venido la ansiedad o ha venido el insomnio primero que ha causado la ansiedad. Entonces, es bien importante realmente un trastorno, una evaluación a detalle con ese tipo de asociaciones donde asociamos un buen descansar a algo que debemos tener a nuestro lado o debemos hacer. Muchas gracias, doctor, y queremos agradecer también a todas aquellas personas que se conectan con nosotros desde el departamento de Cochabamba. Tenemos una gran audiencia también acá, así que muchísimas gracias a todos por estar conectados desde Cochabamba. Continuamos, por favor, doctor. Habilitamos el micrófono de Jenny Orellana Laverán. Adelante, por favor, Jenny Orellana. Adelante con su consulta. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? De la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Mi, buenas noches. mi consulta era sobre, creo que ya lo mencionó el doctor, un caso de mi hermana que al dormir ella presenta, ¿cómo se puede decir? Como que tuviera como pesadillas y se queja dormida. Al otro día no se acuerda, pero ya lleva más o menos unos 5 o 6 años con unos dolores de cabeza que le vienen, no son frecuentes, pero bueno, en estos últimos años sí se ha incrementado los días y normalmente son de noche. Unos dolores de cabeza terribles que literalmente tomaba primero calmantes y le dijeron que era migraña y aún así le aumentan y ya no le para, digamos. Son muy, muy fuertes sus dolores. Y ella duerme y se queja, se vuelca, pero no se acuerda. Y ella tenía, o sea, físicamente se veía bien, pero con el tiempo empezó a adelgazar. No sé si tuviera alguna relevancia eso, pero no, yo siento que es como que no dormirá bien porque ella ha perdido bastante peso y ya los dolores de cabeza son, como les digo, muy extremos.
le duele inicialmente en la parte del ojo, hacia atrás y empieza todo a su cabeza. También en el ojo derecho presenta, o sea, su ojito ya es como que se cierra durante el día y se puede ver a simple vista que tiene disminución, como que está más cerradito su párpado. No sé si tiene algo que ver con el sueño y sí, de noche hace como que, así como que se estuviera ahogando o algo así, pero no tan fuerte, como que se asustara. Entendió. Ese sería. Muy bien. Todos los síntomas que estás mencionando son 100% diagnósticos de apnea del sueño. Entonces, la hermana de nuestra participante tiene la enfermedad de la apnea del sueño, ¿no? Entonces, está despertando en las noches o que empieza a hablar, empieza a manifestar sus sueños, ¿no? Entonces, es un síntoma de apnea porque ha despertado en REM. Dos, la sensación de que ves que parecería que se está ahogando, que está teniendo un ronquido fuerte o parecería que no está respirando, es un síntoma de la apnea del sueño. Y finalmente los dolores de cabeza tremendos. Los dolores de cabeza tremendos, como les había mencionado, es algo bien común, es un síntoma bien pertinente en la apnea del sueño. Entonces, lo más probable que este paciente tenga apnea del sueño y debe hacerse un polisomnograma para ver la severidad de esta enfermedad y hacer el tratamiento con CPAP o BiPAP. Pero ahora, también menciona que está teniendo una caída del párpado, ¿no? Esto no es ya relacionado para nada con una enfermedad del sueño. Habría que tener un poquito más de evaluación por un neurólogo para ver si tiene una neuralgia de trigémino o está teniendo tal vez una alteración a nivel periférico de los nervios que puede estar afectando al párpado que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Pero la gran mayoría de los síntomas que usted está mencionando es 100% apnea del sueño y debe hacerse un polisomnograma y el tratamiento, pero también recomiendo que se haga ver con un neurólogo por lo del ojo, que no, como el trastorno del sueño no afectaría la función de un párpado. Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que se conectan desde el departamento de Santa Cruz. A todos aquellos que deseen también realizar alguna consulta ya de manera personal con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eber Luizaga. Al final del taller vamos a mostrar y publicar también en nuestras redes sociales todos sus contactos para que ustedes puedan acceder a tener una evaluación o una cita médica. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde el oriente boliviano, desde Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con la siguiente pregunta. Adelante, por favor, Daniel Mercado Vargas. Adelante con su consulta. Muy buenas noches. Daniel Buenas Mercado noches. Vargas. Adelante, por favor, Daniel. Buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Buenas noches, me conecto desde La Paz, Bolivia. Y bueno, mi consulta, mi inquietud, ¿no? Es que tengo un hermano que sufre de migraña y cuando llega la noche, él intenta dormir, pero no llega a la fase de REM. Y como no llega a la fase de REM, estás parcialmente consciente del, o sea, de lo que pasa, no llega a conciliar bien el sueño y durante la noche se despierta varias veces. ¿Eso se puede tratar con melatonina? Bueno, buenas noches, Daniel. Los síntomas que él está mencionando también nuevamente son realmente bien característicos de la apnea del sueño. El paciente que está teniendo que no llega al REM, probablemente ya le han hecho un polisomnograma o le han hecho tal vez una electroencefalografía, en lo cual han visto que no ha llegado a la fase de REM. ¿Y por qué no llega a la fase de REM? Porque al tener ese trastorno de la apnea del sueño deja de respirar y se aborta ese ciclo donde van de la fase 1, 2, 3 y después al REM. Entonces, en el caso de él, no está llegando al REM. Generalmente eso es lo que sucede en los pacientes que tienen apnea del sueño, casi nunca tienen REM. Entonces, eso es un signo bien característico de apnea del sueño. Los dolores de cabeza también, los dolores de cabeza que él tiene, generalmente pueden ser bien frecuentes de la apnea del sueño. Entonces, lo más probable es que también este paciente tenga una apnea del sueño y debe ser evaluado con un polisomnograma para llegar al diagnóstico.
Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Un saludo a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz, la ciudad maravilla. Muchísimas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Continuamos, doctor. Ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Alexia Jimena Arellano Aguilar nos dice, doctor, si a uno me cuesta mucho despertar y articular los miembros para poder levantarse, ¿es también una enfermedad del sueño? ¿Podrías repetir otra vez, Daniela, que le cuesta mover? A ver, por favor, nuevamente, les ruego. Claro que sí, doctor. Nos dice que al momento de despertar le cuesta mover las extremidades. ¿Eso también es considerado, doctor, una enfermedad del sueño? Nos dice. Generalmente no. Generalmente cuando tenemos un trastorno del sueño se manifiesta con cansancio, sueño excesivo, dolores de cabeza, los que había mencionado, pero no se manifiesta con una dificultad muscular. No debería haber esa dificultad muscular. Ahora, ¿será que está confundiéndose con una inercia del sueño? Hay muchas personas que tenemos el insomnio o utilizamos medicamentos para dormir o utilizamos medicamentos para otras patologías que su efecto secundario es sueño excesivo. Entonces, cuando tenemos estos medicamentos en nuestro sistema, prolongan nuestras fases del sueño. Entonces, nosotros despertamos a las 6:30, 7 de la mañana porque tenemos que ir a trabajar con una alarma o alguien nos despierta y a veces nos despierta en fases bien profundas del sueño, generalmente en la fase 3 o en el REM, en el cual tenemos esa inercia que el sueño estaba realmente yendo muy bien y nos cuesta despertar de eso. Tenemos realmente una dificultad impresionante de poder generalmente tener las ideas claras, de pensar, ¿no? Entonces, esto es la inercia de haber despertado en una fase profunda del sueño. Pero respondiendo a su pregunta, generalmente no, el insomnio no debería causarnos dificultad ambulatoria, dificultad muscular, entonces debe ser evaluado con otro especialista, tal vez un neurólogo, habría pero que ver a detalle qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. Continuamos, por favor. Le transmito también la pregunta de Betsabe Solís y nos dice, doctor, una consulta, ¿es recomendable realizar la siesta? La siesta generalmente no no hay una recomendación para esto. Generalmente eso es bien cultural también. Hay muchas culturas, muchos países. Estamos acostumbrados a hacer una siesta a media tarde, a la noche. Y esto generalmente se hace porque es parte de la cultura, pero les quiero explicar un poquito por qué viene la fase fisiológica, por qué nos da ese sueño en las tardes cuando no tenemos insomnio, ¿no? Entonces, pero en la tarde ya nos da sueño, ¿no? ¿Por qué tenemos ese sueño? Entonces, lo que sucede es cuando nosotros en la tarde comemos, almorzamos o tenemos una merienda bastante pesada a mediodía en la tarde, toda la sangre de nuestro cuerpo se concentra en el intestino, en nuestro sistema digestivo para digerir lo que hemos comido. Entonces, esto nos baja un poquito la irrigación sanguínea cerebral, que eso es la explicación por la cual cuando comemos en la tarde o después del almuerzo tenemos un poquito de sueño más y por eso debemos tomar la siesta, ¿no? Entonces, la explicación fisiológica es porque toda la sangre se concentra en nuestro sistema digestivo, pero desde la parte médica del sueño, no prescribimos tomar una siesta en las tardes, no, la verdad no existe tal. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Le voy a hacer varias preguntas desde Facebook también, que son de manera puntual, doctor. Por ejemplo, nos dicen bañarse antes de dormir, tomar una copa de vino, poder tomar algún té o alguna infusión para conciliar mejor el sueño. ¿Este tipo de cosas ayudan, doctor? El hacer ejercicios, por ejemplo, ¿ayuda para poder tener un mejor, dormir mucho mejor? Mira, les comento que el alcohol es un sedante, ¿no? Entonces es un maravilloso tratamiento rápido para el insomnio, ¿no? Todos cuando bebemos un poquito de alcohol nos produce sueño inmediatamente, pero lamentablemente el alcohol tiene un efecto secundario terrible. Nos produce bastante destrucción de la arquitectura del sueño más tarde en la noche. Entonces nos causa
dificultad a mantener el sueño. Entonces nos ayuda muchísimo a conciliar el sueño, pero ya más tarde en la noche nos altera esta arquitectura del sueño, entonces despertamos en las madrugadas, a medianoche. Entonces es algo bien común cuando tomamos bebidas alcohólicas. Entonces no es recomendado para nada tomar las bebidas alcohólicas para producir sueño, para tratar el insomnio. Generalmente también el ejercicio no se recomienda tampoco hacer de mucha intensidad el ejercicio antes de dormir. A veces tenemos idea, me voy a agotar, voy a descansar mejor. No, no funciona así. Al contrario, nuestra recomendación en las personas con insomnio, las medidas básicas es no hacer un ejercicio intenso antes de dormir. Eso más bien nos va a perjudicar a mantener el sueño. Finalmente, el bañarse, ¿no? Entonces, y eso ya más es un tema de comodidad. Realmente es algo bien importante que tengamos mucha comodidad al dormir. Generalmente hay muchas personas que tenemos más sobrepeso, no necesitamos no estar muy abrigados. Esas personas realmente tienen una transpiración excesiva por el exceso de grasa corporal, entonces necesitan bañarse. Entonces, ahí viene tal vez la pregunta por el sueño, de ducharse, ¿no? Para dormir mejor. Ahora, un síntoma que esta pregunta me recordó, que no lo he mencionado anteriormente, hay muchas personas que también tienen esa queja que dicen transpiro muchísimo en la noche. Hay personas que dicen me cambio la polera 2, 3 veces en la noche y transpiro demasiado. Ese les cuento que es otro síntoma de la apnea del sueño. ¿Por qué es un síntoma de la apnea del sueño? Cuando nuestra vía respiratoria se ocluye, se tapa, nuestro cuerpo sigue haciendo el esfuerzo respiratorio queriendo respirar y no puede. Y ahí es cuando empezamos a hacer un ruido, despertamos y nos encontramos todos mojados. ¿Por qué? Porque al hacer ese esfuerzo respiratorio es como si estaríamos haciendo pesas o trotando. Entonces ahí viene la transpiración excesiva. Entonces transpiración excesiva, una persona puede ser a consecuencia de la apnea del sueño. Tal vez esta persona participante está hablando de que se necesita bañarse para evitar esa transpiración excesiva, ¿no? Tal vez su problema será insomnio y tal vez no está reconociendo que pueda ser parte de la apnea del sueño. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y además estas recomendaciones. A tomarlas en cuenta, por favor, para tener un mejor descanso, como bien nos decía nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ever Luizaga. Continuamos, por favor, vamos con la última consulta. Realmente tenemos muchas preguntas todavía para usted, doctor. Es un tema, como bien mencionábamos, que no tenemos mucha información, pero estoy segura que vamos a tener otra oportunidad también para ampliar toda esta información. Vamos con la última consulta, por favor. Habilitamos el micrófono de Janet Tellería Vargas. Adelante, por favor, Janet Tellería Vargas. Adelante con su consulta. Bueno, al parecer Janet está con algunos problemas. Continuamos, por favor, ya estamos llegando al final de nuestro taller. Habilitamos el micrófono de Angelina Cruz. Adelante, por favor. Angelina Cruz, adelante con su consulta. Buenas noches, le habla Angelina Cruz desde República Dominicana. Mi pregunta para el doctor es, ¿qué complicación puede tener una persona que esté diagnosticada con apnea obstructiva del sueño cuando deja de usar el CPAP? Aparte de esta complicación, tiene obesidad mórbida extrema, diabetes, presión arterial y insomnios por problemas de salud de su pareja. Gracias. Muy bien, entonces ahí nos está hablando de lo que les había mencionado. Una persona con apnea del sueño generalmente tiene diabetes, generalmente tiene presión alta y también tiene sobrepeso. En estas personas es extremadamente difícil realmente acostumbrarse al BiPAP, al CPAP, que es el tratamiento de la apnea del sueño, generalmente por la anatomía del paciente. Entonces, si tenemos obesidad mórbida, necesitamos una máquina que es más potente, que es el famoso BiPAP, o a veces necesitamos ya ventiladores que se utilizan en las terapias intensivas, que ya son ventiladores mecánicos con función computarizada, que podemos controlar cuántas veces le hacemos respirar, cuánto aire les damos, porque es más complejo la apnea del sueño en pacientes de ese tamaño, cuando tienen obesidad mórbida, porque tienen tanto tejido extra en el cuello, tienen tanto agrandamiento de la lengua, que todo eso se le tapa al dormir. Entonces, para solucionar eso, debemos recurrir a presiones realmente
altísimas en el BIPAP. Estamos utilizando presiones en centímetros de agua 20, 18, 25, que ya son intolerables para la gran mayoría de las personas. Entonces, generalmente eso es la causa de intolerancia del tratamiento en estas pacientes con obesidad mórbida. Generalmente, dependiendo de la edad, de las de enfermedades de base que tiene en estos pacientes, es bien recomendable ser evaluado por un cirujano para una cirugía bariátrica. Obviamente hay tratamientos médicos, ¿no? Antes de llegar a un extremo así como la cirugía bariátrica. Hoy en día ya hay muchísimo tratamiento médico en cuanto a dietas y medicaciones que se pueden utilizar para intentar bajar de peso, pero si todo eso ya ha sido intentado y ha fallado, entonces hay que considerar una cirugía bariátrica para intentar ayudar en esto. 2, hay que hacerle también un examen físico bueno de la vía respiratoria. Puede ser que ese paciente tiene unas amígdalas tremendas, tiene una vía aérea bien estrecha. Ahí entonces había mencionado sobre la uvulofaringoplastía, que es una cirugía donde nos sacan literalmente toda la parte posterior a la lengua. Lo vuelve más limpio para que entre más aire. Y eso de ahí va a hacer que su apnea del sueño, que probablemente era severa, con 80 respiraciones, deja de respirar 80 veces por hora, ya baja a 30. Entonces ya podemos utilizar un BiPAP a presiones más bajitas o un CPAP a presiones más bajitas en la cual el paciente ya va a poder tolerar el tratamiento. Entonces es algo que realmente hay que evaluar muy a fondo con él. También hay pacientes que tienen una obesidad mórbida bien significativa en la cual los pulmones ya no tienen esa capacidad de poder expirar, no podemos botar el dióxido de carbono y eso nos lleva a una narcosis. Entonces eso de ahí lo hace más difícil tolerar el BiPAP. Y en esos casos extremos, les había mencionado esos aparatos que ya son computarizados, que debemos tal vez intentar eso, o en los casos realmente graves, en los cuales vemos que su oxigenación se baja hasta 50, 70, a pesar de que están con oxígeno, están con BiPAP, se hace la famosa traqueostomía. Se hace un agujero aquí en el cuello, se pone un tubo respiratorio y a través de eso respiran durante el día, durante la noche, ¿no? Porque si tenemos un agujero aquí en el cuello, hacemos un bypass de toda esta parte que se puede obstruir durante la apnea. Entonces, eso es un tratamiento ya realmente extremo que en casos bien severos de obesidad mórbida realizamos o recomendamos que se realice con un cirujano para evitar más apnea. Sí. Ya, pero ¿qué quieres Muchas decir gracias, con esto? doctor. Ya. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por habernos brindado tremenda explicación sobre este tema tan importante como son las enfermedades del sueño. Le agradecemos por haber participado esta noche con nosotros en un taller más de la Escuela de Género. Ya son 151 talleres que venimos realizando. Usted nos acompañó 100 talleres atrás aproximadamente, doctor. Le agradecemos mucho por estar nuevamente con nosotros con este tema tan importante. Muchísimas gracias además a todas las personas que se han conectado el día de hoy en nuestras diferentes salas. Le voy a pedir, por favor, que tengamos un compromiso primero de que podamos abordar estos temas tal vez mucho más adelante de manera más específica, ya que hemos quedado con muchas preguntas, doctor, para usted. Le voy a pedir, por favor, que nos acompañe en un siguiente taller. Ya vamos a estar coordinando la fecha, si es que usted tiene la disponibilidad, por favor, ya que la gente se ha quedado con muchas preguntas. Le voy a pedir, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Sí, realmente es un tema realmente bien extenso. Cada patología es tan distinta de persona a persona. Entonces, mi recomendación más importante es que pongamos atención a nuestros síntomas, intentemos llegar a, si tenemos un insomnio primario o secundario, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de ser evaluados por un especialista en sueño en nuestro área para poder hacer un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, doctor. Hoy hemos tenido una gran asistencia con más de 5,000 personas que se han conectado con nosotros y han participado de este taller. Le agradezco mucho por estar presente nuevamente y recordarles a todos que los contactos de nuestro expositor del día de hoy, el doctor Ever Luizaga, los vamos a hacer públicos en nuestras diferentes redes sociales y además él tiene una clínica acá en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, para que ustedes también puedan acudir, que además
habla mucho acerca de y trata estos temas de neumología y también las enfermedades del sueño. Muchísimas gracias, doctor. Le vamos a pedir todavía unos minutitos, por favor, antes de poder continuar con nuestro taller. Y ahora sí, quiero dar la bienvenida al promotor de la Escuela de Género. Tenemos con nosotros a Samuel Doria Medina para que pueda clausurar este taller tan importante que hemos tenido el día de hoy referente a las enfermedades del sueño con nuestro invitado, el doctor Eber Luizaga. Adelante, por favor, Samuel. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Daniela, y muy buenas noches a los más de 5,000 asistentes a la Escuela de Género que sigue creciendo en esta su actividad. Nos hemos propuesto de trabajar en la medicina preventiva y estoy absolutamente convencido que dormir bien es uno de los elementos fundamentales para mantener una buena salud. Entonces, creo que ha sido muy importante este tema que se ha tratado y además las recomendaciones del doctor han sido muy buenas y yo creo que si alguien tiene algún problema, es importante que tome en serio, que pueda recurrir a un especialista, si es necesario ir a la clínica que tiene el doctor. No es que hago publicidad, pero muchas veces el no dormir bien se cree que es un tema de todos, que se va a pasar y uno se va dañando la salud si no duerme adecuadamente. Entonces hay que tomarse muy en serio cuando uno no duerme y sabemos que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son dormir por lo menos 7 horas y si son 8 es mejor. Entonces, no quiero extenderme, muy útil, gran acierto el haber elegido este tema, Daniela, y le agradezco al doctor, te agradezco a vos y estoy seguro de que así como he quedado muy contento de haber participado, de haber escuchado, las más de 5,000 personas que están presentes se van satisfechas después de esta sesión de la Escuela de Género.